¿Cómo nace la idea de hacer un libro sobre el tema de la quema de la Embajada de España, cuando ese ha sido un tema que ha sido tratado con pinzas, políticamente incorrecto hablar de eso? Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. El libro es la culminación de una vida de defender los sucesos que se dieron lugar el 31 de enero de 1980. Defender digo porque después de esos eventos, cuando se empezó a pasar el tiempo, el tema fue utilizado políticamente por los grupos sediciosos de aquel entonces con el objeto de desacreditar al gobierno. No se preocuparon de las cosas que no les interesaban, sino que todo lo que pudiera poner en mal al gobierno, quien suficientemente se había evidenciado con televisión, con declaraciones, con acusaciones de haber tenido la osadía de haber ingresado sin autorización a una sede diplomática. El hecho del 31 de enero puede decirse que es un hito en la historia del conflicto armado de nuestro país, ya que marcó un antes y un después. Fue también el punto de partida del fin de la guerra. ¿Por qué? Militarmente hablando. Porque a raíz de ese creciente ataque de los grupos que luchaban por el poder, con un apoyo de ciertos países en lo internacional, el gobierno que defendía la parte del Estado a través del brazo armado que era el ejército, decidió hacer el mayor esfuerzo en aras de terminar este combate, y fue una etapa de la guerra que duró tal vez 4 años a partir de ese momento, en que logró finalmente derrotar a la guerrilla, militarmente hablando. Y para la guerrilla fue también el fin de su guerra militar activa, precisamente porque no pudo contra un ejército que se había crecido y era un ejército ordenado, capacitado, pero al mismo tiempo fue el momento del inicio de su guerra política internacional. Y en ese momento de inflexión, la quema de la Embajada de España se convirtió en una herramienta política. Pero contémosle a los amigos televidentes, ¿cuál es la relación de Gustavo Adolfo Molina Sierra con la quema de la Embajada de España? ¿Cómo nace esa relación? El tema en concreto es que, como muchos otros ciudadanos guatemaltecos que no interveníamos directamente en aquel conflicto armado, nos vimos involucrados por razón de que mi padre, haciendo una visita con fines de organizar un congreso jurídico que tendría lugar en Guatemala, se encontraba junto con otros juristas, entre ellos Eduardo Cáceres Lenos y Mario Aguirre Godoy, gestionando financiamiento para este congreso jurídico. ¿Su padre era? Adolfo Molina Orantes. Adolfo Molina Orantes, que era canciller, ¿verdad? Había sido canciller. ¿Había sido canciller? Había terminado su gestión en el año 78. Tenía ya tal vez año y medio de no estar en el cargo. Al igual que Eduardo Cáceres Lenos había sido vicepresidente de la República en el gobierno del general Carlos Arana. Y Mario Aguirre Godoy pues era un especialista en derecho procesal, del cual se trataban las jornadas jurídicas que llegaban a organizar. Esa era la razón que ellos estuvieran en la embajada, cuando inmediatamente después de su ingreso fue tomada por grupos de campesinos, indígenas y estudiantes de la Universidad de San Carlos, de un movimiento llamado Robin García. Fueron tomados como rehenes, secuestrándolos a ellos, al igual que al personal de la embajada,
y las acciones que devinieron posteriormente causaron que este grupo de campesinos y estudiantes, que luego se supo que pertenecían a la guerrilla, empezaran a lanzar cócteles molotov en contra de la policía. Ellos estaban lanzando cócteles molotov, o sea que las bombas se lanzaron de adentro hacia afuera. Es correcto, pero no salió ninguna. ¿Pero cómo se quema entonces? Es que entre la persecución que hace la policía adentro del inmueble al grupo invasor y secuestrador, juntamente con sus rehenes, se atrincheraron en el segundo nivel, en el despacho, lo que era el despacho del embajador, y estando adentro, la policía los hostigaba por el lado de afuera, en la ventana, en el balcón, y es ahí donde ellos lanzan los cócteles molotov hacia la ventana. Pero la ventana tenía barrotes, vidrios, y esto lo que provocó fue que se incendiaran adentro del despacho. No es que haya sido una explosión. ¿Cuántas personas murieron? 37 personas. 37 personas estaban atrincheradas adentro del cuarto. Adentro del cuarto. Sí. De los originales captivos, solamente 2 personas lograron salir antes del incendio, que fue Mario Aguirre Godoy, que logra salir en un momento en que todavía no se habían metido al despacho, y una vez inició el incendio, inmediatamente dejan salir al embajador Máximo Cajal. O sea, lo dejan salir a él, sí, más no salen ellos. No salen ellos ni nadie más. Ni nadie más, o sea, se autoinmolan. Sí. Se suicidan prácticamente. La consecuencia del incendio, que es producto de estos cócteles molotov que llevaban, lanzarían 2, 3, pero te llevaban más, es lo que causa un incendio voraz, inmediato, que muy rápidamente hace que nadie pueda salir. Hubo también disparos adentro del despacho hacia afuera, y por el lado interno de la embajada se encontraba la puerta cerrada y atrincherada con mobiliario del despacho, lo cual impedía que la policía pudiera abrirla, y ellos no lo permitieron tampoco. Por esa razón, el fuego inmediato dio cuenta de todas las personas que estaban adentro. Sorpresivamente, cuando todo estuvo concluido, que intervienen los bomberos al final y entran en compañía de la policía, su servidor y otro compañero que tenía a su mamá ahí también, logran encontrar con vida a uno de los campesinos que habían acompañado al grupo, y lo rescatan y lo llevan al hospital a donde habían llevado al embajador, pero él es secuestrado al día siguiente del hospital y aparece posteriormente muerto en la Universidad de San Carlos. Lo llegan a tirar ahí, y de ahí en adelante notamos ya la intervención de varios países que se hicieron cargo de proteger al embajador, hasta que lo colocaron en la Embajada de Estados Unidos, de donde partió posteriormente a España. ¿Usted cree que tiene algún grado de veracidad la teoría de que el embajador Máximo Cajal propició esa toma de la embajada con fines políticos? Vea, el tema es ampliamente tratado en este libro que hago, porque recopilo una serie de eventos. En lo personal, para mí el embajador Cajal era un total desconocido hasta ese 31 de enero. Nunca había oído hablar de él, ni sabía quién era, ni lo había conocido, pero con la serie de sucesos que se dieron pre y post quema, no me cabe la menor duda de que estaba involucrado. ¿En qué nivel? No lo sabemos decir, pero la toma y la captura de rehenes y la coordinación de un momento propicio para este asalto a la embajada no hubiera sido posible si no es con la colaboración de él.
De hecho, en la sentencia del único juicio que se ha llevado al respecto en el año 2015, la sentencia tiene una cláusula en que dice que el tribunal declara el conocimiento previo del asalto a la embajada por parte del embajador en base a las pruebas recibidas. ¿Quién da ese dictamen? El juzgado segundo B de ¿cómo se llaman estos? De alto impacto, que es el juicio que se le siguió a Pedro García Redondo, que en aquella época era el ministro de Gobernación, jefe del Comando 6. Jefe del Comando 6. Y en ese juicio no se presenta Máximo Cajal. Ya había muerto. Ya había muerto. Sin embargo, hacen unas diligencias previas en las que, mediante videoconferencia, da su declaración desde España. Lamentablemente el audio es malísimo, no se escucha prácticamente nada, pero la versión de él, que en Guatemala se negó a dar judicialmente, sí dio declaraciones a la prensa y dio la versión de él habiendo estado dentro de los sucesos. Más adelante, por el año... ¿Cuál era esa versión? Él sostiene que estando en reunión con los juristas, entra un grupo de campesinos e indígenas a tomar la embajada, que los toma prisioneros, y que él negoció con la policía, con las autoridades, con quien pudo, para impedir el ingreso de la policía, que no autorizó, y que cuando estaban ya en su despacho, uno de ellos lanza un cóctel Molotov que no estalla, y luego alguien quiere prender un fósforo y que él lo apaga, y que luego lanzan otro que sí estalla, y eso fue lo que empieza el incendio. Y que él en ese momento, aprovechando un descuido, dice él, de uno de los captores, sale de la habitación. Pasan los años y en el año 2000 más o menos él hace un libro de sus memorias que se llama A saber quién puso fuego ahí. Y entonces da una versión en la cual se retracta de las declaraciones que había dado en un inicio tanto a la prensa como al ministro de Relaciones Exteriores español en su momento, a la llegada de España, y dice que tal vez las cosas no fueron como él las dijo, sino que las cosas pudieron haber sido de otra manera, y que él ahora ya no recuerda quién fue el que inició el fuego. Entonces, muy convenientes sus declaraciones, porque era el momento en que iban a iniciar los juicios de Rigoberta Menchú en contra de los 6 militares guatemaltecos en España, y él era uno de los testigos, y entonces necesitaban una versión acomodada para poder llevar continuar a cabo con esa línea. O sea que sí se ve se pudo notar una línea de activismo político ya más abierta en esa línea. Él nunca lo dejó de tener, porque después de la salida de Guatemala el 7 de febrero siguiente, él fue protegido en España. Lo siguiente que sucedió fue que al inicio del gobierno de Vinicio Cerezo, regresa él a Guatemala como un enviado de la Cancillería española, con un cargo importante en la Cancillería, en una visita relámpago al país de 3 días, con la mayor secretividad del caso, pero se filtró y no hubo diario que no reclamara la presencia a él sin haberle deducido responsabilidades, como era sabido de toda la población en aquella época y del gobierno. Sin embargo, tanto Vinicio como su canciller Alfonso Cabrera dijeron que era una invitación que ellos habían formulado a Máximo Cajal por haber sido un incondicional amigo de ellos en la época que ellos eran oposición a los gobiernos. O sea, su militancia política muy clara, así como las personas que lo apoyaron y estuvieron defendiendo la versión de su inocencia a lo largo de toda su vida. Podemos seguirlo viendo hoy porque hay un grupo de personajes españoles que se quedó encargado de seguir manteniendo la defensa de la memoria de él.
aunque él ya haya fallecido. La versión que nosotros sabemos de Guatemala y la que yo explico en el libro es una versión desconocida en España. Allá se encargaron, salvo ciertos sectores, de conocerla, pero como inmediatamente después del suceso, a los pocos años hay un cambio de gobierno y por muchos años se instala el gobierno socialista, el PSOE. Eso le dio mucha fuerza a esa versión. Y a él le dio protección absoluta, incluyendo a los embajadores que vinieron a Guatemala, que venían en una actitud de defensa del cuadro. El hecho que Guatemala hubiera ingresado en la Cancillería era una violación a la Convención de Viena bajo cualquier precepto. El gobierno de entonces, su defensa fue decir que lo había hecho por la intromisión del embajador en los asuntos internos del país, pero al fin y al cabo eran dos agresiones o dos violaciones a esa convención, que quienes eran los llamados a hacer los reclamos y las demandas eran ambos gobiernos, tanto el del Reino de España como el gobierno guatemalteco. Esta situación se definió en 1984 cuando llegan a una convención ambos estados para reanudar relaciones. Y entonces Guatemala menciona la responsabilidad del embajador y España le dice que si ese tema es tratado no hay negociación y ellos se retiran. Guatemala acepta y se llega al convenio de restablecimiento de relaciones. En el tiempo de Vinicio Cerezo. Esto fue en tiempo de Mejía Víctor. De Mejía Víctor, 84, sí, claro, 84. Y entonces ahí queda saldada cualquier responsabilidad de Guatemala como Estado que haya violentado una... Y de España de intrometerse a través de su embajador. Si es que esa intromisión fue producto de una directriz. Sí, puede haber sido una situación aquí. Pues, licenciado Gustavo Adolfo, muy interesante su versión con respecto al tema de la toma de la Embajada de España